Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este día maravilloso, en este viernes 6 de agosto, donde se nos va presentando una fiesta muy importante y muy linda que nos regala la iglesia, la transfiguración del Señor. Hoy, entonces, vamos a hacer este análisis de la reflexión de Jesús, un poco más profunda, un poco más especial, para que verdaderamente sintamos y vivamos esa transfiguración con el Señor. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ustedes como para mí, para que vayamos creciendo en ese amor y en ese encuentro permanente con el Padre Celestial. Vamos a llamar entonces al Espíritu Santo antes de invitarlos para que busquemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Repito nuevamente, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10, perdón. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, que bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Eso se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, durante toda esta semana hemos venido analizando un elemento muy importante y muy único en las Sagradas Escrituras. Ese elemento de que nosotros debemos siempre subir a la montaña. Es decir, debemos ir siempre a ese encuentro permanente con Jesús. Tenemos que ir a alejarnos de las cosas del mundo, de alejarnos de todo aquello que nos va robando esa paz, de que nos va robando verdaderamente esa concentración y mirar fijamente a Jesús. Cuando subimos a la montaña es que dejamos todo lo vano, dejamos todo lo bajo, dejamos todo lo vacío y nos encontramos con el que tiene la perfección de todo. El subir a la montaña nos quiere también referenciar de que tenemos que ir a lo más alto y siempre nos han mostrado que el cielo es lo que está más alto de nosotros. Es decir, es ir a tener ese encuentro, esa experiencia con el cielo, es ir poder a encontrarnos verdaderamente con ese Padre Celestial en el reino de los cielos. Y entonces dice que cuando Jesús sube, que va simplemente con sus apóstoles, Santiago, Juan y Pedro, es decir, los más íntimos, los más importantes para Jesús, que siempre se les mostraba en todas estas evidencias magníficas de la realidad de su divinidad, podríamos decirlo así. Entonces, queridos hermanos y hermanas, suben al alto de la montaña y entonces Jesús se transfigura. Transfigurar es cambiar verdaderamente el aspecto, es decir, esa transfiguración de Jesús nos da un preámbulo de lo que es la resurrección. Y entonces es cambiar nuestras vestiduras en un blanco que ningún batero del mundo lo puede lograr conseguir. Ni como decía la propaganda hace años, ni blancos lo podría hacer, ¿sí? Entonces, como esa transfiguración nos muestra esa resurrección en Cristo, esa paz, esa plenitud, esa santidad en esencia cuando entramos al cielo. Como Jesús entonces en ese momento también trae un pedazo del cielo hacia la tierra
para experimentar el poder de ese Dios absoluto. Y es ahí entonces, queridos hermanos y hermanas, donde debemos ir profundizando cada vez más en nuestra vida. Porque cuando lo hacemos, encontramos entonces de que ese Dios nos está hablando. Jesús hablaba ahí entonces con Elías y con Moisés. Es decir, parte de lo que fue la ley, parte de lo que son los profetas. Es decir, unió el Antiguo Testamento, unió la ley, unió los profetas, que era el símbolo especial para los del Antiguo Testamento, para los judíos, para darle un nuevo sentido en el Nuevo Testamento. Por eso inmediatamente la voz de esa nube, que es de la misma de Yahvé, dice, este es mi Hijo amado. Es decir, cómo ese Hijo amado de Dios viene a coger la profecía de Elías y viene a coger la ley de Moisés para complementarla, para hacerla perfecta, para mostrar entonces así una realidad diferente. Por eso Yahvé nos manda a escuchar a Yahvé, a Jesús, a escuchar a ese que conoce completamente la ley y conoce perfectamente los profetas. Queridos hermanos y hermanas, Jesús acá entonces también nos invita a algo, y es de ir entendiendo poco a poco lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Y a veces nosotros vamos por la vida creando unas ideologías, creando filosofías y creando todo a nuestro parecer. Y todo eso es rescatable de cierta manera siempre y cuando tú lo estés haciendo bajo la inspiración de Dios, bajo la inspiración de ese Espíritu Santo, que nunca te va a permitir decir algo en mentiras, que nunca te va a permitir decir algo al vacío, que nunca te va a permitir decir algo sin sentido. Y es acá donde todos los días tenemos que volvernos devotos completamente de ese Espíritu Santo. Y entonces Él, cuando termina esa experiencia de cielo, esa experiencia de Antiguo y Nuevo Testamento, esa experiencia de resurrección, entonces le dice a los discípulos, no les diga nada a ellos hasta que el Hijo del Hombre resucite. Para ellos les queda como complicado, ¿cómo así que resucitar? En el Antiguo Testamento había muchas ideologías, incluyendo una de ellas que es la reencarnación. Pero ese término resucitar no era tan frecuente, y mucho menos de que Jesús dijera que dentro de pronto iba a resucitar. ¿Qué es resucitar? ¿Qué es tener esa experiencia otra vez con Dios? Y ellos habían acabado de salir de una pequeña experiencia de lo que iba a ser la resurrección. Entonces Jesús nos manda también a vivir la vida de la fe con prudencia. A veces nosotros nos llenamos de un poco de cosas y un poco de elementos donde a veces no podemos hacer escándalos ni podemos hacer, digamos, público todas las cosas. No estoy diciendo que se estén ocultando, no, sino que con Dios tu vida tiene que ser prudente, ¿sí? Y ese ser prudente es de que cuando tú estés empezando un proceso de conversión, cuando tú estés empezando a conocer a Dios en tu corazón y en tu vida, no solamente lo salgas a decir a los cuatro vientos, porque habrán muchos enemigos que te van a hacer quitar esa sensación. Más bien, guárdalos en tu corazón y que tus obras, que tus acciones, que tu cambio verdaderamente puedas llegar a vivir en esa experiencia. Había o hay un chico, Carlos, no le voy a decir el apellido, pero él sabe quién es, que contaba en estos días uno de sus testimonios que me mandaba en el WhatsApp, porque escuchaba una reflexión que le había llenado mucho como en su vida, en su momento, cuando yo les decía a ustedes que vaca ladrona nunca olvida su portillo. Y Carlos me decía, padre, es posible cambiar. Padre, es que yo anterior como era esto con esto y esto, y mire que ahorita con esa presencia de Dios en mi vida he logrado cambiar, he logrado verdaderamente desafiar todos mis placeres, he desafiado todo aquello que había definido erróneamente antes. Hoy soy una nueva criatura. Y él mismo me decía, padre, qué bueno que usted pueda abrir también espacios para que se pueda dar testimonio de lo que hemos logrado con este canal. Y lo vamos a hacer también. Sino que estamos esperando pues terminar de organizarlo del computador y todo, porque aquí estamos como en plan de emergencia con estos elementos que a veces no son tan eficientes, pero que pues estamos permitiendo hacer esta tarea como tal. Queridos hermanos y hermanas, como para ir finalizando, para no darle tanto rodeo a esta experiencia que estamos haciendo hoy, es poderles decir a ustedes
de que nos dejemos transfigurar por ese Dios. Es decir, que tu vida, que tu realidad, tú la puedas cambiar. Que toda esa figura que te has hecho humanamente, hoy te la puedas dejar llevar de Dios, para que ese Dios cambie esa realidad, para que ese Dios cambie tu vida, para que ese Dios cambie tu pensar, para que esa transfiguración en tu vida sea consagrada para ese Cristo que lo ha dado todo, para que tú y yo podamos experimentar esa misericordia divina. Que en ese momento de transfiguración desde lo más profundo de nuestro ser puedas encontrar a Jesús como tu único Salvador, como tu único guía, como aquel que te conoce a profundidad. Es así, queridos hermanos y hermanas, como podemos experimentar el amor de Dios. Hoy que estaba confesando a una chica y se arrepentía de ese daño que había hecho, y yo le decía, ¿y le ves problema a ese pecado? ¿No es que ahorita que te sientes que ni siquiera tú misma te reconoces, ni que tú misma te amas, ni te perdonas? Hoy Jesús te está diciendo, levántate, que yo te estoy perdonando, que todavía confío en ti. La confesión es algo hermoso para empezar esa transfiguración, queridos hermanos y hermanas. Y hoy te invito para que te confieses, porque en esa confesión es donde Jesús está sacando todo lo malo, todo lo impío de tu corazón para hacerte hoy una criatura nueva y que sea hoy esa transfiguración el que verdaderamente cambie tu vida y tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días ser felices a pesar de los obstáculos, a pesar de los problemas, ser feliz. Porque un corazón que alaba a Cristo siempre debe estar feliz. Y que más que se nos muestre en esa transfiguración para que cambiemos toda nuestra realidad. Recuerda compartir esta reflexión, compartir también tus experiencias, tus testimonios con aquellas personas para que puedan venir también a nuestro canal para ir creciendo, no solamente como evangelización virtual, sino también ir creciendo como hijos de Dios. Recuerda que estamos en la campaña para ir recolectando los fondos que necesitamos para lo que nos falta el computador. Actualmente nos faltan 700,000 pesos para ya completar esta primera parte de los gasticos que tenemos con el computador y luego pues irlo adecuando ya con una memoria y con otras cositas que se necesitan, pero lo urgente es poder empezar a trabajar para empezar a editar los videos y todo. Las Eucaristías que están en este momento de manera virtual, estamos pensando si cancelarlas o mirarlas si lo podemos hacer desde el celular. No se puede hacer de manera virtual, pues directa pues, por YouTube, pero entonces si algo lo hacemos por Zoom. Es buscar soluciones, es buscar alternativas para poder seguir evangelizando. No nos podemos entonces quedar con las comodidades que no teníamos, que anteriormente se hacía el ejercicio, pero pues que hoy ya nos acostumbramos a otro estilo. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio, de poder volver a ver así con este video. Le agradezco al diácono Carlos Alberto Quintero que me hizo caer en la cuenta. Padre, por lo menos entonces grabé un videíto porque ya estamos acostumbrados a tener algo en la pantalla y no solamente un audio como ayer, pero entonces él me hace caer en la cuenta y aquí estamos tratando de evangelizar también. Recuerda que los llevo en lo más profundo de mi corazón, les mando un fuerte abrazo. Recibí hoy la foto de Isaac, me dio una alegría inmensa que Dios ha actuado en esta familia. Isaac viene para grandes cosas en esta vida y vamos a seguir orando por cada uno de ustedes, que para eso estamos aquí en esta misión, para orar unos por otros. Esa es la comunión de los santos, oramos unos por los otros. Feliz viernes, recuerde siempre estar en esa compañía de Papito Dios. Los llevo en mi corazón, un abrazo.